Llegamos a este mundo sin ningún tipo de programación, conectados de manera natural y genuina con nuestras necesidades básicas. Sabemos cuándo tenemos hambre, cuándo necesitamos defecar y orinar, cuándo tenemos frío o calor y cuándo necesitamos que se ponga atención a esas necesidades. Y a falta de lenguaje oral, lo que hacemos es llorar para pedirlo. Es lo que hacemos cuando somos bebés. Avisamos a nuestra madre o a quien sea nuestro cuidador cuando necesitamos algo. Sin embargo, aún desde que somos bebés, gracias a nuestro maravilloso sistema social y médico, se nos comienza a programar de una manera diferente. Con frecuencia, aunque no sucede en todos los casos, cuando un bebé llora pidiendo alimento, se le restringe o a veces incluso se le niega, con la falsa creencia de que se deben establecer horarios para amamantarlo cada determinado tiempo. No cuando el bebé así lo requiera, aunque éste llore. Por lo tanto, y desde entonces, el bebé experimenta confusión, frustración, enojo y muchas veces agotamiento, porque a pesar de sus esfuerzos por llorar y pedir alimento, éste no siempre lo consigue. Conforme vamos creciendo, en casa se suelen establecer horarios para comer, es decir, recibimos la señal de que hay que comer solo cuando esté permitido. Existen horarios para el desayuno, la comida y la cena, generalmente estandarizados de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de nuestros padres o cuidadores. Y como aún no contamos con una forma de expresión verbal, cuando somos pequeños no podemos hacer mucho al respecto. Y aún ya teniendo la capacidad para comunicarnos, conforme nos desarrollamos, aprendemos a seguir las reglas impuestas. Nos adaptamos y finalmente nos acostumbramos a eso. Entramos en la rueda del hámster. Gracias a todo ello, comenzamos a disociarnos de nuestras necesidades básicas. Perdemos la conexión con nuestro cuerpo. Comienza la programación automática que nos dice: no comas cuando tu cuerpo te lo pida. Come cuando te lo permitan o cuando tengas tiempo. Come cuando se pueda. Desconéctate de tus necesidades básicas, de tu hambre real. Desconéctate de las señales provenientes del interior de tu cuerpo, de lo que tu sistema digestivo le indica a tu cerebro. Desconéctate de tu sistema interoceptivo. En resumen, desconéctate de tu intuición. Esa es la manera en que desde pequeños comenzamos a ser programados. Y más aún, se nos dice que es de buena educación comernos todo lo que se nos sirve en el plato, tengas o no tengas hambre, te guste o no. Te lo comes muchas veces por obligación, por educación, para quedar bien con otros y hasta para ser un buen hijo. Peor aún, aunque tu sistema sensorial te indique que el sabor, el olor o la textura de algún alimento no es agradable, aún así te lo tienes que comer. Y creces traumatizado o enojado y con resentimiento hacia tus padres, o con miedo a las represalias que pueda haber en caso de que desobedezcas y te rebeles a la hora de la comida. Te ganas algunas etiquetas por ser tan remilgoso, tan payaso, por no agradecer que tienes alimento para llevarte a la boca, habiendo tantos niños en África hambrientos y tú siendo un desagradecido. Muchos padres de familia aún no están conscientes de que existe la posibilidad de que quizás su hijo, hije, pueda ser hipersensible sensorialmente, que su sentido del gusto y del olfato puedan estar un tanto afectados, como para no poder aceptar y digerir todo tipo de alimentos, ya sean frutas y verduras, e incluso considerando que hoy en día se le llama alimento también a ciertos productos que más bien son ultraprocesados.
La sensibilidad e hipersensibilidad en el sentido del gusto y el olfato es muy común en personas autistas y eso es importante saberlo. En cuanto a mi experiencia personal como autista, el sentido del gusto nunca fue algo que me causara tanto conflicto o que me detonara sensaciones repulsivas. En mi caso, son contados los alimentos que me causan una sensación desagradable en la boca. Sin embargo, lo que más recuerdo haber experimentado fue la necesidad de combinar algunos alimentos para obtener sabores intensos, de tal manera que obtuviera una mezcla tipo agridulce, reconociendo que surgía cierto grado de ansiedad al no hacerlo. Aunque con el paso del tiempo simplemente fui dejando de hacerlo. Recuerdo que sí me cuestionaban en casa cuando lo hacía. Mis hermanos se me quedaban mirando con cara de guácala, pero como el objetivo principal era que me comiera todo lo que mi mamá me servía en el plato, pues el revoltijo de comida era lo de menos. Derivado de mi autopercepción desde muy pequeña y con la firme intención de ser una buena niña, siempre educada, obediente y bien portada, siempre me propuse comerme todo lo que mi mamá me servía en el plato. Recuerdo haber observado que cuando en alguna reunión familiar o social, ya fuera alguno de mis primos o los hijos de otros conocidos, estos mostraban expresiones de disgusto hacia la comida que se les servía, yo escuchaba críticas de algunos adultos a mi alrededor, relacionándolo con una mala educación y por lo tanto aprendí ese tipo de lecciones desde niña. Conforme vamos creciendo, nuestra manera de comer se va viendo influenciada tanto por reglas sociales como por la manera en que logramos o no gestionar nuestras emociones. Y aquí entramos en un terreno mucho más serio. Cabe mencionar que en el caso de todas aquellas personas que nos reconocemos como mujeres y que crecimos y fuimos educadas bajo esa mirada que se enfoca mucho en la imagen, la forma y las medidas de nuestro cuerpo, solemos ser quienes presentamos mayor problema a lo largo de nuestra vida intentando amoldarnos o encajar en un prototipo de cuerpo femenino creado por la misma sociedad, el cual te dice que si no cumples con ciertos requisitos, con las tan famosas medidas de 90-60-90, si no te muestras lo suficientemente femenina y sexy, sobre todo a partir de la adolescencia, cuando te conviertes en una señorita, corres el riesgo de no resultar atractiva, principalmente desde la mirada masculina, ni tampoco para cubrir con ciertos roles en nuestra sociedad y algunos puestos a nivel laboral. Los trastornos de la conducta alimentaria, mejor conocidos por sus siglas TCA, se hacen presentes en muchísimas mujeres a lo largo de nuestra vida, y muchos de ellos ni siquiera son detectados, porque se desconoce realmente la forma en que se manifiestan. Lo mismo que sucede con respecto a las neurodivergencias, que por existir mucha ignorancia, en su mayoría no se sabe aún detectar con facilidad cuando una persona es, por ejemplo, autista. Muchas personas siguen creyendo que cuando se habla de un trastorno alimenticio, se trata únicamente de la bulimia y la anorexia, y del concepto limitado que se tiene sobre ello. Al igual que con el autismo, que se piensa que si no tienes un problema mental visible, o si no aleteas como pájaro o te golpeas la cabeza tú mismo, entonces no eres autista. La bulimia y la anorexia no solo son esas imágenes que vemos en el internet de chicas flacas hasta los huesos y de chicas vomitando la comida inmediatamente después de comer. Al igual que en el autismo, existen muchas formas de enmascaramiento y muchos tipos de cuerpo que no reflejan propiamente esas imágenes, aunque no digo que no existan esos casos. Otro tipo de trastorno de la conducta alimentaria que suele ser de lo más común en tantísimas personas, pero que al no ser reconocido como tal,
como un problema, se le ha llegado a normalizar. Y son los tan famosos atracones, que son el resultado de cuando alguien restringe su alimentación, ya sea por dietas o para aparentar cierta imagen y comportamiento ante los demás, o bien son resultado de una carga emocional tremenda, no bien gestionada, que dispara niveles altos de ansiedad e incluso miedo por diferentes motivos. Existen además otro tipo de trastornos de la conducta alimentaria, de los cuales no entraré en detalle al no ser experta en el tema. Sin embargo, al final de este episodio mencionaré algunas fuentes en caso de que alguien requiera conocer más sobre ello y también la posibilidad de buscar ayuda al respecto. Mi mayor interés en este episodio es explicar cómo desde una temprana edad muchas mujeres solemos caer en este tipo de trastornos sin darnos cuenta. Y por lo mismo no sabemos que necesitamos de cierta ayuda para poder cambiar patrones mentales y por lo tanto conductuales. Además, quiero compartir desde mi experiencia como mujer neurodivergente cómo ha sido mi proceso en relación a la alimentación, el cual se ha visto impactado por la manera en que experimento mis emociones y por la percepción que he tenido de mí misma. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos? ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía. Déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. Como decía, desde muy pequeñas vamos generando las mujeres, con ayuda del entorno, la expectativa de cumplir con una imagen específica en cuanto al tamaño y a la forma de nuestro cuerpo. Y el no lograrlo a muchas nos genera una sensación de insuficiencia. Y esa insuficiencia nos lleva a rechazarnos como realmente somos y a buscar de distintas maneras acercarnos lo más que se pueda al prototipo femenino considerado como el ideal. La gran mayoría de las veces sacrificando nuestra salud, haciendo lo que sea con tal de ser percibidas lo suficientemente femeninas, atractivas y sexys.
Y por supuesto, cuando no existe el suficiente autoconocimiento y la suficiente conciencia de quiénes somos y de lo que valemos, cuando no existe la plena aceptación de todo aquello que nos conforma y nos hace únicas, cuando por el contrario nuestra autopercepción es pobre, las opiniones externas van a tener mucho mayor peso sobre nosotras, lo cual es muy triste, pero real. Y el punto es que en ese intento por encajar en la imagen femenina perfecta, se nos olvida la importancia que tiene nuestra genética, nuestros rasgos físicos heredados, que solemos catalogar como imperfecciones, pero que por el contrario, más bien es lo que nos hace perfectamente únicas. Por ejemplo, en algunos países de Latinoamérica sé que se tiene la costumbre de que cuando las niñas cumplen 15 años de edad, en vez de hacerles fiesta, a algunas les regalan una operación de senos o algo parecido. Por muchos años hemos vivido bajo una cultura gordofóbica, rechazando y criticando a las personas con cuerpos grandes, con cuerpos gordos, con caderas anchas, creyendo que la imagen perfecta debe ser un cuerpo fit, o al menos un cuerpo que sea delgado. Y ese es el ideal que muchas mujeres tenemos durante una larga etapa de nuestra vida, hasta antes de hacernos conscientes de quiénes somos y de lo valioso que es el que nos permitamos ser lo más genuinas posible. Y con esto no me refiero a que no sea favorable tener un cuerpo delgado y tonificado, siempre y cuando se llegue ahí de forma sana, con un índice de masa muscular y de grasa corporal adecuados, con niveles saludables de colesterol, triglicéridos, azúcar en sangre, con niveles bajos de estrés y ansiedad, sin problemas de insomnio, sin problemas digestivos u hormonales. Sin embargo, no es ese el prototipo por el cual nos deberíamos estar esforzando tanto por alcanzar, el cuerpo fit. Cuando hacemos eso, corremos el riesgo de perdernos en el camino y nos alejamos del verdadero significado del amor propio. Comenzamos a hacernos infieles a nosotras mismas, incluso a faltarnos al respeto. Nos atrevemos a hacer cosas que más tarde sin duda nos traerán efectos secundarios, dietas rigurosas o extremistas, cirugías, botox, ligas gástricas, procesos hormonales, etc. E ingenuamente creemos que estamos haciendo lo correcto, resolviendo un problema. Y creo que hasta aquí todo es muy claro. Como mujeres buscamos consciente o inconscientemente alcanzar el prototipo de mujer considerada como perfecta según nuestra sociedad, para lo cual a diario somos bombardeadas con dicho mensaje a través de los diferentes medios de comunicación. Las redes sociales, las revistas, el marketing que se encarga de decirnos todo aquello que tenemos que hacer para lograrlo, la ropa ajustada que debemos utilizar para que se nos vean las curvas, y en caso de que no tengamos curvas sino algunos gorditos o lonjitas, pues nos dicen qué fajas, qué ropa o qué colores nos favorecen para esconderlas y que no se noten tanto. También nos dicen el maquillaje que debemos utilizar para cubrir las supuestas imperfecciones del rostro, para que la cara se nos vea más afilada, en fin. Todo apunta a que tal como somos no es suficiente y tenemos que estar siempre en busca de una mejor versión. La versión que la misma sociedad nos impone, por supuesto. Dicho esto, me gustaría ahondar más a profundidad sobre las razones por las cuales la gran mayoría de las mujeres sentimos la necesidad de cumplir con ciertas expectativas y encajar en la imagen estereotipada del cuerpo femenino aparentemente perfecto. Y el problema es que cuando no estamos conscientes del gran impacto que tienen nuestras heridas emocionales y nuestros traumas, cuando ignoramos que traemos cargando en nuestro subconsciente una gran necesidad de aprobación o la sensación de insuficiencia, la percepción de rechazo, la necesidad de ser vistas o de que nos pongan atención y en general
la invalidación de nuestra personalidad, por percibirnos muy sensibles, muy intensas, etcétera, etcétera. Buscamos de manera inconsciente solventar todo eso como sea, de distintas maneras, tanto con nuestro comportamiento, siendo complacientes en todo momento, muchas veces dejando nuestras propias necesidades de lado, y otras veces buscamos solventar todo eso mejorando nuestra imagen, lo cual implica hacer dietas restrictivas, alejándonos del placer natural de comer, o operarnos alguna parte del cuerpo y o aprender a ponernos una plasta de productos químicos en la cara y en el cuerpo, que por supuesto entra a través de nuestra piel y es absorbido por nuestro torrente sanguíneo, por nuestras células, y de poco en poco va generando un desequilibrio en nuestras hormonas. Y todo eso que le hacemos a nuestro cuerpo, las dietas, el maquillaje, las cirugías, es violento e invasivo y por supuesto va a alterar la química de nuestro organismo. Y eso conllevará aún más sensibilidad e intensidad en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestros estados mentales y obviamente en nuestro comportamiento. Y lo peor de todo es que después queremos solventar todos esos desbalances físicos y estados de ánimo tomando medicamentos que a la larga provocarán un mayor desequilibrio y dependencia hacia ellos. Y finalmente, las mujeres seguimos siendo el cliente número 1 que existe para el marketing en nuestra sociedad y la derrama económica más grande para los gobiernos. Si pensamos en todos los productos que nos venden relacionados a nuestro ciclo menstrual, los productos sanitarios, de higiene, hechos a base de más productos químicos que lo único que hacen es alterar nuestro pH y nuestras hormonas y por lo tanto mantenernos enfermas de distintas maneras, provocando a su vez que compremos más productos y más medicamentos para posteriormente solventar todo ese desbalance hormonal. Ni se diga de los productos de belleza, maquillajes, cremas, tónicos, perfumes, etc., lo cual realmente tampoco sería tan necesario. Como consecuencia de todo ese desbalance a nivel hormonal, nuestra salud mental y emocional se ve afectada. Y nuevamente volvemos a ser el cliente predilecto para el sistema de salud, para los psicólogos, los psiquiatras, los ginecólogos. Vaya, las mujeres somos una mina de oro. Y hablando de la alimentación, de la cultura de la dieta, nuevamente somos las mujeres las que más solemos enfocarnos en comprar alimentos orgánicos, superfoods, productos light, en fin, nuevamente con la intención de cuidarnos excesivamente para estar delgadas, tener el peso ideal, que por cierto, ese peso ideal también está establecido por la misma sociedad y por el sistema médico, diciéndonos que de acuerdo a nuestra estatura y edad existe un rango saludable de grasa corporal, de masa muscular, etc. Cuando se pasan por alto muchos otros factores que resultan aún más importantes, como lo son el estado de nuestro sistema nervioso, los niveles de cortisol en la sangre, el estado de nuestros órganos, nuestro perfil sensorial, nuestro estado emocional y nuestra salud mental por encima de todo eso. Sin embargo, se sigue dando mayor importancia al peso y a la imagen corporal. Ojo, no estoy diciendo que esto no sea importante. Por supuesto que lo ideal sería lograr un punto intermedio con respecto a esto y un estado de equilibrio entre la salud física y la salud mental. Pero desafortunadamente, por todos los medios se le sigue dando mayor peso a la salud física. Y más que la salud física, a la imagen física. El cómo nos vemos específicamente las mujeres. Y no lo digo con la intención de culpabilizar ni al sistema de salud, ni al marketing que nos hace vivir en una cultura de consumismo, porque no solo se trata de eso, sino del montón de creencias
y a la educación con la que crecimos la gran mayoría de las mujeres, y es en lo que más necesitamos trabajar. Creencias que se han ido perpetuando generación tras generación por parte de las mismas mujeres, de madres a hijas. Verás, hace poco, durante una de mis caminatas por el parque, escuchaba a una señora de la tercera edad que iba caminando justo frente a mí, hablando por teléfono, creo que con su hija, acerca de su nieta, que si bien pude escuchar, la chica en cuestión está en plena adolescencia. O sea, justo se encuentra en una etapa crítica de su vida, siendo un manojo de emociones encontradas e intensas, en una etapa de mucha confusión, seguramente confrontando temas de identidad, de aceptación social, de pareja. Una etapa que obviamente conlleva el surgimiento de una actitud de rebeldía, aprendiendo a reconocer y a marcar su territorio, aprendiendo a poner algunos límites, confrontándose seguramente con las creencias de sus padres, experimentando cambios hormonales intensos y por lo tanto estados emocionales igual de intensos. Y muy seguramente sin las herramientas suficientes para hacer frente a ello. Falta de confianza en las personas a su alrededor para poder hablar y expresar lo que sea que esté experimentando en estos momentos de su vida, aunado a muchas otras cosas que pudieran estarle sucediendo, que la mantienen inquieta, estresada, confundida, temerosa, no sin mencionar la posibilidad de alguno que otro trauma ya a estas alturas. En fin, de lo poco que pude escuchar de esa conversación fue a esta señora preguntándole a su hija, o sea, a la mamá de la niña, qué onda con la dieta que le estaba dando, si le estaba funcionando o no. Me imagino que la chica debe estar aumentando mucho de peso o algo así. Y por lo que pude escuchar, obviamente la dichosa dieta no le estaba funcionando. Por supuesto, no me atreví a entrometerme en su llamada, pero me generó mucha impotencia escuchar eso, porque ganas no me faltaron de decirle, señora, en vez de poner a su nieta a dieta y estarla llevando con un nutriólogo, lo que yo le sugeriría es que mejor deberían llevarla con un psicólogo o mínimo intentar entablar una conversación íntima con ella para detectar qué está sucediendo en su interior y dar prioridad a eso. Y no restringirle la comida para que no siga subiendo de peso. Y mejor aún, observar y atender lo que sea que esté pasando en su entorno familiar, su relación con sus papás y la relación de sus papás, es decir, entre ellos como pareja. Porque muchas veces eso es lo que desencadena ciertas emociones en los hijos, sobre todo cuando esos hijos tienen una personalidad, además de muy sensible, muy analítica, y son muy conscientes y observadores de todo lo que ocurre a su alrededor. Y lo digo por experiencia personal. Por lo tanto, yo pienso que lo que muy seguramente está pasando es que esa chica no está pudiendo gestionar sus pensamientos y sus emociones y está siendo presa de niveles altos de ansiedad. Y la manera más a la mano que tenemos los seres humanos para intentar controlar o reducir esa ansiedad es a través de nada más y nada menos que de la comida. Considerando que nos hemos desconectado muchísimo del cuerpo, nos hemos acostumbrado a dejar de escucharlo, a no hacerle caso, y hemos provocado que pierda su ritmo natural, el cual debería estar conectado a la madre tierra, a los ritmos circadianos, a lo que nos marcan el día y la noche, a las estaciones del año, al tipo de alimentación que deberíamos llevar acorde a eso. Y al no hacer eso, hemos pasado por encima de lo que nuestras hormonas nos indican. No por nada, hoy en día hay cada vez más desórdenes hormonales, principalmente en las mujeres. Tanta irregularidad en los ciclos menstruales, tantos problemas con la tiroides, con el sistema digestivo,
con el nervio vago, tantos trastornos del sueño en general, en fin. Y no olvidemos que todo eso, por supuesto, es negocio para las farmacéuticas y para el sistema de salud médico. En fin, poner a dieta a esa chica no creo que sea la mejor solución. Incluso habría que observar si existe la posibilidad de que tenga rasgos neurodivergentes, no lo sé. Finalmente, entrando más de lleno en el tema, quisiera platicarte sobre cómo ha sido mi experiencia en torno a la alimentación, teniendo en cuenta que durante muchos años no fui consciente del montón de comorbilidades que se hacían presentes en mí por ser una persona neurodivergente, de los niveles tan altos de ansiedad que ignoraba en mí y que me dediqué a apaciguar por mucho tiempo a través de mi relación con la comida, principalmente mediante la restricción de esta, y también a través del movimiento físico, que durante una larga etapa se traducía en bailar, y después en el ejercicio, metiéndome de lleno al mundo del fitness. En mi caso, desde mi infancia hasta que entré a estudiar a la universidad, mi complexión fue mayormente delgada. Sin embargo, cuando estaba en la preparatoria, alrededor de mis 16, 17 años, por primera vez se me ocurrió la idea de ponerme a dieta, cuando obviamente no lo necesitaba. Pero a esa edad ya traía bien metido el chip del estereotipo femenino. Y cómo no, si las princesas de Disney, Bella, Cenicienta, Blancanieves y Ariel, que eran las más famosas en ese entonces, tenían una figura delgada y una cinturita de avispa. Afortunadamente, la dieta que hice no duró más que unos días o semanas, a lo mucho, no lo recuerdo. Y no estoy segura de si mis papás se enteraron de lo que estaba haciendo. Quizás sí, pero supongo que no le dieron mucha importancia. Pero es justo el claro ejemplo de cómo una niña a tan temprana edad comienza a definir su relación con la comida y con su cuerpo de manera inconsciente, derivado de una autopercepción negativa y una sensación de insuficiencia. Según la psicología y algunas corrientes, tales como la descodificación biológica, nos dicen que cuando una persona, niña o adulto, se percibe como carente o no merecedor de amor, cariño y dulzura en su vida, de manera inconsciente va a buscar esa dulzura, ese calorcito apapachador, esa sensación de cobijo, ingiriendo alimentos dulces con un alto contenido calórico, para sentirse protegido, aceptado, tal como cuando una gallina empolla a sus pollitos y estos se sienten protegidos, calientitos y seguros. Recalco que todo esto ocurre de manera inconsciente la gran mayoría de las veces, hasta que te enteras de cómo funciona la psique humana y comienzas a hacerte consciente de ello y a observarte y por lo tanto a tomar responsabilidad de tus emociones y de tus conductas, intentando cambiar esos patrones mentales y emocionales arraigados generalmente desde la infancia. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque desde pequeños muchos de nosotros comenzamos a percibirnos con una personalidad diferente, con una sensación de que no encajamos o que no somos buenos hijos, que no damos la talla en los estudios escolares, que nuestro físico o nuestra imagen aparentemente no es la correcta y es criticada, o cuando existe una exigencia a ser mejores en algo. Y cuando a raíz de esto aparece la comparación con otras personas a nuestro alrededor. Además de esto, es bien sabido que de manera inconsciente, cuando una persona ha experimentado algún tipo de trauma en su vida, ya sea trauma simple o trauma del desarrollo, con cierta frecuencia su sistema nervioso va a percibir muchas situaciones de peligro, va a percibir miedo, ya sea miedo real o imaginario. Cuando la persona experimenta su día a día bajo un estado de hiperalerta y está a la defensiva casi todo el tiempo.
O aunque no haya experimentado ningún tipo de trauma, con el simple hecho de que su personalidad sea hipersensible, ya eso va a provocar estados de ansiedad constante, lo cual se va a ver reflejado de distintas maneras, pero con mucha regularidad lo hará a través de su conducta alimentaria. Cabe mencionar que una persona que es hipersensible, con mucha seguridad puedo decir que lo más probable es que sí o sí haya experimentado muchas situaciones traumáticas a lo largo de su vida. Además de esto, según la mirada de la descodificación biológica, también se ha detectado que cuando una persona come carbohidratos de manera excesiva, inconscientemente busca protegerse de su entorno o generar espacio físico con respecto a otras personas, como para alejarse por miedo, incrementando el tamaño de su cuerpo, principalmente el área del abdomen, viéndose esto reflejado como la panza, las lonjitas, ¿no? En general, con cierto grado de obesidad. Y si bien sé que muchas personas no creen mucho en esto, lo dejo sobre la mesa para que cada quien se observe y pueda sacar sus propias conclusiones, haciendo hincapié en que cuando yo sugiero que alguien se observe, me refiero a que indague y analice a profundidad lo que ocurre en su vida, aunque es importante hacerlo sin juicio, introspección pura y dura. Y bueno, retomando mi historia, yo personalmente de niña no recuerdo haber tenido mucho problema con respecto a la textura y el sabor de los alimentos, como ya dije. Sé que esto es algo que muchos esperarían ver en una persona autista con hipersensibilidad sensorial. Sin embargo, recordemos que dentro del amplio espectro del autismo, ningún autista es igual a otro. Y no todos somos hipersensibles a las mismas cosas, pudiendo incluso también ser hiposensibles e incluso ser mitad y mitad, hipersensibles a ciertas cosas y a su vez hiposensibles a otras. Mi tema en la infancia fue que, como ya lo comenté previamente, me gustaba combinar los sabores de los alimentos. Revolvía todo con todo. No puedo explicar exactamente por qué lo hacía. Sentía como una estimulación en mi paladar, como una necesidad de saborear intensamente. Y pensándolo bien, creo que eso me ayudaba a regular cierto nivel de ansiedad, supongo. Esto, por supuesto, solo lo hacía estando en casa. Si salíamos a comer a algún restaurante, sabía que eso no era bien visto por los demás y por lo tanto no lo hacía. Una prueba de que el masking está presente en las personas neurodivergentes desde muy temprana edad. Y bueno, continuando con la historia, cuando comencé a ir a la universidad, las cosas se empezaron a poner más intensas. Obviamente tenía que comenzar a relacionarme más, tanto por las actividades requeridas en la misma facultad como para socializar, conocer gente nueva, salir de fiesta, ir a discotecas, conocer chicos, y obviamente todo eso me generaba mucha ansiedad. Por múltiples ocupaciones dejé de bailar como lo hacía antes. Ahora todo eso se reducía a bailar en las discotecas con mis amigas. Y también dejé de poner atención a mis horarios de comida. Entre las clases de inglés, las prácticas o el servicio social en hoteles y agencias de viaje, por las mañanas y después por las tardes la universidad, apenas si me daba tiempo de comer algo rápido. En realidad no me importaba mucho la calidad de mis alimentos. A partir de esa etapa me desconecté mucho más de mi cuerpo y ese tipo de necesidades básicas. Y di prioridad a temas externos como las actividades escolares, socializar con amigos, fiestas, etc. Cabe mencionar que durante mi etapa universitaria no vivía con mis papás, estudiaba en otra ciudad y compartía únicamente con mi hermana. Por lo tanto, no era de que llegara a casa y hubiera algo para comer. Y como no tenía mucho tiempo ni sabía cocinar mucho que digamos en ese entonces, pues ya te imaginarás, pura comida procesada y no muy saludable. Enlatados,
cosas instantáneas en el horno de microondas. En ese entonces aún consumía lácteos. No desayunaba ni comía muy saludablemente que digamos en casa. No tenía horarios fijos y además me restringía disque para no engordar. Ignoraba en ese entonces que cuando privas al cuerpo de nutrientes, de comida en general, cuando te restringes o haces dietas minuciosas, lo que el organismo sabiamente hace es precisamente retener la grasa corporal como mecanismo de supervivencia, porque no sabe cuándo va a recibir alimento nuevamente y por lo tanto se protege. Y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Por las noches que salía de la facultad y llegaba a casa como a las 9 o 10 p.m., con todo el cansancio encima y algunas tareas pendientes por hacer, obviamente cenaba lo que fuera, si es que cenaba. Eso sí, los fines de semana cuando tocaba salir de antro con mis amigas, elegía cenar ligero o de plano no cenaba nada para no sentirme con la panza inflada o con ganas de ir al baño y para verme lo más esbelta posible. Total, que al salir del antro nos reventábamos, mis amigos y yo, unas quesadillas o gringas de pastor con queso y una horchata bien fría cargada de un montón de azúcar. Y muy rara vez pedía tortillas de maíz, porque las de harina eran las más ricas por su sabor dulcecito. Obviamente una bomba de carbohidratos y grasas que pa' qué te cuento. ¡Wow! Esa era la Ruby de antes, la chica universitaria, calmando sus altos niveles de ansiedad con todo eso. Alcohol, azúcar, grasas saturadas. Aunque para ser honesta, como solía bailar mucho, eso era el ejercicio que más hacía. Sudaba y por lo tanto desintoxicaba un poco mi organismo. Al finalizar la universidad, viajé al extranjero durante 6 meses para hacer prácticas en hotelería. Toda esa experiencia fue muy intensa. Tuve muchos retos a nivel social, a nivel sensorial, etc. Generé mucho conflicto interno y por lo tanto muchas emociones intensas que no supe gestionar. Aún no tenía herramientas para hacerlo. Como mi nivel de ansiedad estaba a tope, una de las maneras en que pude lidiar con ello fue a través de la comida. Considerando que durante toda esa etapa solía comer en el comedor de empleados del hotel en el que estuve trabajando. Abundaba la comida rica en carbohidratos. Obviamente no había mucho tiempo para hacer ejercicio y honestamente tampoco tenía muchas intenciones de hacerlo. No tenía como esa disciplina aún. Obviamente cuando regresé a México tenía cierto grado de obesidad. No una obesidad extrema, pero sí habría aumentado como alrededor de, 5 kilos. Al entrar de lleno al mundo laboral, mi nivel de estrés, preocupación se elevaron y con ello mi nivel de ansiedad. Comencé a sufrir las consecuencias digestivas en su mayoría, colitis, gastritis, alergias en la piel, urticaria principalmente. Somatización extrema de todas mis emociones por todo el conflicto interno derivado de los retos en el día a día, a nivel laboral, con las relaciones de pareja, conflictos con mi personalidad tan intensa, emocional y sensorialmente, y por el hecho de no poder entender el porqué de mi manera de percibir las cosas. Sé que muchas personas que aún no comprenden lo que es verdaderamente el autismo y cómo se experimenta la vida siendo un autista, lo que llaman de alto funcionamiento, que si bien ciertamente el alto funcionamiento hace referencia a que podemos hablar, comunicarnos, terminar una carrera universitaria, conseguir un trabajo, vivir de manera independiente, ser autosuficientes hasta cierto punto, tener una familia. Si bien todo eso es parte de lo que llaman alto funcionamiento, eso no significa que no tengamos retos en el día a día durante toda nuestra vida. Se suele interpretar que al ser un autista de ese tipo, grado 1 o Asperger o de alto funcionamiento,
no tenemos complicaciones en nuestro día a día. Se suele invalidar con frecuencia nuestras experiencias. Se suelen tomar como queja, como exageración. Se nos suele decir que todo es cuestión de actitud y que querer es poder, que solo se requiere de disciplina y fuerza de voluntad, lo que se conoce como falso positivismo. Pero cuando tú mismo te consideras una persona disciplinada, como es mi caso, con determinación, con fuerza de voluntad, y sin embargo, a pesar de eso, se te complican muchas cosas, cae sobre ti una frustración tremenda, acompañada de agotamiento crónico. Y considerando que el ser mujer trae consigo un peso muy fuerte debido a un tema cultural que nos impone tener que cumplir con un prototipo de lo que se considera la mujer predilecta, bien educada, calladita, que no se enoje, que no se queje, que no confronte, que no sea tan intensa, que se vista y se comporte muy femenina, que sea sexy, con medidas 90-60-90, que sepa cocinar, etcétera, etcétera. Cuando terminé mi primera relación de pareja seria, siendo adulta, aunado a haber renunciado a mi trabajo en ese entonces y haber decidido por diferentes razones regresar a casa de mis padres, al no haber acudido a terapia psicológica ni haber hablado con absolutamente nadie acerca de cómo me sentía, de lo que pasaba en mi mente, mis emociones, y tras haber somatizado todo eso en síntomas físicos, llegué a un punto en el cual mi sistema digestivo estaba destrozado. No podía comer absolutamente nada porque todo me ocasionaba diarrea, aunque también tenía intervalos de estreñimiento. Recuerdo haber ido con un gastroenterólogo y con una nutrióloga y no me sirvió de nada. Fue una etapa muy difícil. Bajé alrededor de 14 kilos en menos de 6 meses de pura desnutrición. Recuerdo que un tío que es doctor fue a mi casa a ponerme vitaminas a través de suero por intravenosa. Afortunadamente, en esa etapa fue que se manifestó quien fue mi primer y única maestra de yoga hasta ahora. Introducirme a la práctica de yoga y la meditación me fue de mucha ayuda para callar un poco mi mente, observar mis pensamientos, manejar mejor mis emociones y en general estar en un estado de relativa calma, ya no tan en modo reactivo y disminuyendo mi nivel de ansiedad. Aunado a que unos meses después me introduje en el ámbito de la nutrición y del fitness y comencé con un emprendimiento en torno a ello. Y por lo tanto mi salud comenzó a mejorar, mis problemas digestivos se fueron reduciendo, reforcé mi sistema inmune, mi composición corporal mejoró muchísimo, tuve un cuerpo más fit y me llenaba mucho el estar ayudando a más personas a mejorar su salud, su peso y su autopercepción. Creamos comunidad, en fin, comprobé que cuando estás haciendo algo para ayudar a otros de manera genuina, cuando estás cumpliendo con un propósito mayor y poniendo tus dones al servicio de los demás, eso te hace sentir cierta plenitud. Te sientes abundante, te sientes útil, conectas con la gratitud y la compasión. En fin, no hay tanta cabida para emociones dañinas tan intensas. No hay cabida para tantos pensamientos negativos y pesimistas. Estás mayormente motivado, inspirado e inspiras a otros con facilidad. Y se siente muy bonito cuando te lo hacen saber y te lo agradecen. Sin embargo, años después tuve que cambiar de rumbo y nuevamente se hicieron presentes muchos retos a nivel laboral, en mi nueva relación de pareja. Atravesé por varias situaciones difíciles, las cuales pienso que pude haber evitado, sin duda, si hubiera sabido que soy una persona neurodivergente y haber entendido el porqué de mi percepción de las cosas, el porqué de mi comportamiento, el porqué de mi reacción y mi respuesta ante varias situaciones. Y el hecho de no haber podido gestionar eso y no haber tenido el apoyo psicológico ni de ningún tipo al respecto,
Eso nuevamente trajo como consecuencia muchas emociones intensas, muchas crisis, muchos colapsos, mucha rabia e impotencia y mucha confusión. Y nuevamente comencé a somatizar enfermedades, accidentes, y eso me hacía enojarme aún más. Tuve que renunciar a mi trabajo, terminé otra vez con mi relación de pareja, y al no tener ayuda ni herramientas para atravesar por esas experiencias, volví a colapsar. Intenté seguir el mismo ritmo, ejercicio físico, alimentación saludable, etc. Pero a pesar de ello, de poco en poco mi estado de salud comenzó a deteriorarse. Comencé a sentir fatiga crónica, mi sistema digestivo nuevamente tuvo un montón de consecuencias y lo peor fue que comencé a frustrarme más y más, porque nada de lo que hacía después de años de haber sido health coach y de ayudar a otros a mejorar su salud y su composición corporal, yo misma comencé a retener líquidos, a subir mi nivel de grasa corporal y visceral. Erróneamente intenté forzarme más hasta que de plano mi cuerpo comenzó a fallar. Nuevamente comencé a somatizar intensamente. Después llegó la pandemia y con eso la noche oscura del alma más intensa que he tenido jamás. Comencé a hacerme consciente de muchas cosas de mi pasado, situaciones de trauma no reconocidos y no atendidos con anterioridad. Me enfrenté a experiencias que fueron detonantes y retraumatizantes. Continué somatizando cada vez más y más. Tuve que buscar ayuda psicológica. Surgió mi diagnóstico de autismo y a partir de ahí el trabajo interior se intensificó. Todo eso en términos generales. Pero algo que me parece importante compartir en este episodio es lo siguiente. Durante mi etapa como health coach aprendí muchas cosas. Gracias a mi capacidad para observar muchos detalles y a mi capacidad hiperanalítica, comencé a observar los procesos de otras personas y también el mío propio, por supuesto. Sobre todo a observar patrones de conducta. Recuerdo en algunas ocasiones haber escuchado de varias personas, sobre todo tratándose de mujeres, cuando estaban llevando un programa o cuando entraban a un reto de pérdida de peso de 21 días para ver quién se ganaba el primer lugar, siendo muy común ver que se desmotivaban y se culpaban a sí mismas con facilidad por no obtener los resultados que esperaban o que les decían que era posible alcanzar. Al ver que sus expectativas no se cumplían, se frustraban mucho y se autoexigían aún más, creyendo que con mayor disciplina iban a lograrlo, pero sin darse cuenta del gran daño que se estaban haciendo a sí mismas. Y no digo que la disciplina, la perseverancia, el compromiso no sean útiles. No estoy diciendo eso. Eso es pieza clave. El tema es que cuando lo haces de esa manera, sin atender lo que hay detrás, sin ir a la raíz del problema, cuando no te das cuenta o no quieres ver lo que en realidad está ocasionando todas esas dificultades e impedimentos que son tus creencias y tu autopercepción, pues quizás sí logres tener algunos resultados a corto plazo, pero al dejar de lado lo más importante, que es tu salud mental y por consiguiente tu salud emocional, muy probablemente eso sea lo que te vaya a meter el pie y te caigas de nuevo. Y he ahí la prueba de lo que es el tan famoso rebote del que todos hablan. Cuando logran bajar de peso, se deshacen de varios kilos de grasa corporal y se sienten muy motivados y satisfechos. Sin embargo, en un corto o mediano plazo, vuelven a subir de peso y se frustran aún más. En una ocasión recuerdo el caso de una chica que comentaba en uno de los grupos de WhatsApp en donde habíamos varios coaches y varios participantes o clientes. Esta chica compartía que se le estaba dificultando mucho poder llevar su plan de alimentación como se lo había marcado su coach y que le era casi imposible hacer ejercicio a diario, que no tenía ni fuerzas ni ganas. Comentaba que estaba atravesando por una situación de mucho estrés,
que tenía que atender temas de su casa, de su matrimonio y de la escuela, y que además estaba en etapa de exámenes. Y recuerdo que el resto de los compañeros, incluidos algunos otros coaches, ahí en el grupo del WhatsApp, solo se dedicaron a alentarla para que buscara de alguna manera algo que la motivara a retomar el camino, para que comiera de la forma en que se suponía tenía que comer, en los horarios debidos y para que, aunque fuera un poquito de ejercicio, pero que intentara hacerlo a diario, diciéndole que si no lo hacía de esa manera, pues era obvio que no iba a tener resultados físicos. Incluso la chica comentó que al no estar viendo resultados, estaba consumiendo unas pastillas que me consta que eran buenas como parte de la suplementación, porque yo misma las llegué a consumir por una larga temporada y sí, me ayudaban a tener más energía y a activar todo mi metabolismo para perder grasa corporal. Sin embargo, eso no dejaba de ser un suplemento, o más bien un complemento para lo que se supone que de forma natural el cuerpo debería estar haciendo. Y recuerdo que yo analicé la situación como armando las piezas de un rompecabezas. Observé lo que ella decía, lo que compartía, observé el contexto en el que se encontraba, observé lo que los otros coaches le sugerían y dije, a ver, esto no cuadra. Y valiéndome un cacahuate, me atreví a decirle que se dejara de madres y que obviamente su cuerpo estaba en un estado de estrés cañoncísimo, con el cortisol a todo lo que daba, por todas las actividades que tenía que realizar, por el tema de sus exámenes, además estaba, creo que planeando su boda para un corto plazo. En fin, le dije, ¿sabes qué? No le hagas caso a tus coaches. Lo que tú necesitas es bajar tus niveles de estrés y de ansiedad. Necesitas aprender a meditar. Necesitas dejar todo lo que estás haciendo e irte a caminar a un parque, a estar en contacto con la naturaleza, a caminar descalza en el pasto, o poner una música que te agrade para cantar y bailar y de esa manera te pongas a hacer la limpieza de tu casa y que ese sea el ejercicio de tu día. Nada de que te tienes que esforzar para hacer cardio intenso o abdominales o sentadillas o burpees, nada de eso. Y deja de restringirte la comida en este momento. Y deja de tomar esas pastillas sin tener nada en el estómago porque te va a salir peor la cosa. Gastritis segura, entre otros síntomas que tú misma te vas a ocasionar. Sí le dije, manda la fregada a tu coach y busca conectar contigo. Busca soltar el estrés primero, las preocupaciones. Sé inteligente y utiliza la poca energía que te queda para lo que se requiere en este momento, que es estudiar para tu examen, y deja de querer enfocarte en perder peso. O sea, no manches. No tengo idea de si esa chica hizo caso a algo de todo lo que le dije. Como no era mi coachee, mi cliente, pues la verdad ya no supe qué pasó con ella. Hasta le pasé las redes sociales de un maestro de meditación que tiene clases gratuitas en su canal de YouTube, recuerdo. En fin. ¿Y a qué voy con todo esto? A que sigue habiendo mucha inconsciencia y falta de respeto hacia nuestros propios procesos. Estamos totalmente desconectados de nuestras necesidades, de lo que nos está gritando el cuerpo, y queremos seguir forzándolo más y más hasta que reviente. No hacemos caso a todas las señales que éste nos da. Nos importa más el qué dirán, nuestra imagen, las apariencias, el rol que creemos tener en esta sociedad. Y hablo por experiencia personal, porque yo ya estuve ahí también. Pasé por todo eso, hasta que la vida me puso de rodillas y me dijo, por ahí no es. Y como parte final de este episodio, quisiera compartirte lo que gracias a mi proceso estos últimos años he podido hacer consciente con respecto a la gran importancia que tiene la salud mental y emocional.
la cual es básica para incluso poder ir en busca de un resultado físico, ya sea dirigido al tema del fitness o simplemente con la intención de tener un cuerpo saludable, con complexión delgada, con un adecuado tono muscular, con una vitalidad suficiente, en un estado de equilibrio. Y es que cuando comenzó mi noche oscura del alma, cuando comencé a colapsar, cuando se me juntaron temas de corazón roto por el tema de pareja, la frustración por haber tenido que renunciar a mi trabajo, la preocupación por no saber qué rayos iba a hacer con mi vida, la confusión sobre qué rumbo tomar y, peor aún, el estrés postraumático puro y vivo que se empezó a hacer visible de forma extrema en mis estados de ánimo, que conllevó el colapso de mi sistema nervioso y encima una pandemia mundial. Ni la disciplina, ni la constancia, ni el compromiso conmigo misma, ni la paciencia, ni la motivación, ni la alimentación orgánica, ni los superfoods, ni los suplementos alimenticios, absolutamente nada de eso funcionaba ya. Llegó la fatiga crónica, el dolor crónico y las múltiples contracturas por todo el cuerpo, trastornos del sueño, insomnio, problemas digestivos severos y diversos, dificultad hasta para poder subir las escaleras de mi propia casa. ¿Qué runner ni qué runner? Ni siquiera trotar. Apenas y podía caminar, literal. Incluso tuve una etapa de ortorexia, que es otro trastorno de la conducta alimentaria que muchos experimentan, pero desconocen que se considera un trastorno y que por supuesto tiene consecuencias. Y me refiero a la obsesión que muchos llegamos a tener con respecto a querer comer puras cosas orgánicas, sin grasa o mucha grasa, incluida la grasa saludable, o que todo fuera light, baja en carbohidratos, etc. También entendí lo que es el falso positivismo y comencé a trabajar en soltarlo. Porque cuando estás en una situación así y llega alguien y te dice, querer es poder, o el que quiere puede, o todo es cuestión de fuerza de voluntad, de disciplina, de perseverancia y bla, 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 bla. Y dices, güey, o sea, todo eso es y ha sido siempre parte de mi personalidad. Siempre he sido una persona disciplinada, perseverante, determinada, organizada, etc. Pero ni con todo y eso estoy pudiendo. Fue lo que pensé. Y pues en una situación así no te queda más que mandar a volar a todos. Y eso es lo que tuve que hacer. Y lo sigo haciendo en cierta medida. Tuve que reconocer que si mi salud mental y emocional no están en equilibrio, y obvio no lo han estado, así yo coma caviar y me la pase yendo al spa y viendo Netflix, si no atiendo mis heridas del alma, mis conflictos emocionales, mis traumas, por muchos suplementos y superfoods que me meta, el cuerpo simplemente no va a responder. Porque está en un estado de hiperalerta, en modo a la defensiva. Y mientras no se libere eso, pues va a valer madres. Y eso es lo que pasa con muchas personas, que no atienden su salud mental, que no se han permitido ir a revisar sus creencias y todo el daño que éstas les hacen. Ah, pero eso sí, quieren hacer dietas mágicas o meterse 1000-8000 suplementos y reventarse el cuerpo en el gimnasio para lograr resultados físicos, más por un tema del qué dirán, ¿no? Y esa imagen que queremos proyectar hacia el exterior. Y pues no, señores, la cosa no es por ahí. Y como ya lo dije antes, quizá llegues a tener algunos resultados a corto plazo. No digo que no se pueda, pero al rato te va a ir peor, créeme.
vas a tener el tan famoso rebote. Yo soy la prueba viviente de que aunque seas health coach y tengas un super resultado físico, si no atiendes lo más importante, si no te respetas, si no cultivas la autocompasión, el autocuidado, el amor propio, si no aprendes a poner límites, si no priorizas tu salud emocional, vales cacahuate. Estamos en épocas navideñas y en víspera de Año Nuevo. Y creo que sería bueno hacer cierta reflexión con respecto a todo esto. Con respecto a qué emociones no estamos pudiendo gestionar adecuadamente y eso nos lleva a comer de más muchas veces o a inclinarnos por determinado tipo de comida, sobre todo aquella alta en azúcares, lo dulce, las harinas o el alcohol. En fin, cada quien tiene su propia historia, sus propios conflictos internos no resueltos, sus propias sombras. Es importante aprender a tomar conciencia de ello. Y por último, te prometí proporcionarte algunas opciones en redes sociales para escuchar y leer acerca de este tema de los trastornos de la conducta alimentaria y de la relación que tienen nuestros procesos psicológicos y con nuestra manera de comer. Uno de ellos es el podcast de Ana Arismendi. Se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? Lo encuentras en Spotify. Ella es psicóloga clínica y ya tiene años compartiendo mucho contenido con respecto a estos temas. A mí me ha sido de mucha utilidad su podcast. Otra es la cuenta en Instagram de Raquel Lobatón. Ella está en contra de las dietas, habla mucho de la liberación corporal y de la alimentación intuitiva. Y otra cuenta también en Instagram es la de Fernanda Flores y se llama Food Freedom MX. Es también acerca de los trastornos de la conducta alimentaria y habla mucho sobre cómo poder recuperarte de ellos. Espero de todo corazón que esto te sea de utilidad. Recuerda que me encuentras a través de mis redes sociales en Facebook e Instagram como @podcastlibérate. Y si el contenido que comparto te parece interesante y más aún si te resulta de utilidad, la mejor manera de apoyar el podcast es compartiéndolo y también suscribiéndote en cualquiera de las redes sociales donde lo escuches. Y así también se te notificará cada vez que salga un episodio nuevo. De igual manera, te agradeceré le des una calificación o un like al podcast para que pueda también llegar a más personas. Lo escuchas en Spotify, YouTube, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor y otras plataformas. Gracias por escucharme. Soy Robbie Elena. Chao.